mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les cuento ya mismo que nuestro tema de hoy es los estudiantes y sus sentimientos en pandemia. Nos vamos a basar en una investigación. Nos preguntamos también, ¿qué evaluamos en la etapa llamada de la continuidad pedagógica? ¿Evaluamos los aprendizajes y en ese caso cómo? ¿Tomamos en cuenta si entregaron o no entregaron trabajo, si leyeron o no leyeron determinado texto o algo más? ¿Y cuáles son las preocupaciones que habrán tenido los estudiantes en esa etapa? Los sentimientos, qué necesitaron de los adultos. Enseguida comenzamos, los dejo con el cuarteto de Nos y este tema que se llama Ya no sé qué hacer conmigo. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Bueno, a lo mejor algo de eso les pasa a los adolescentes que ya no saben qué hacer con ellos mismos en esta etapa. Bienvenidos Claudio Gleijer, Jorge Catelli nuevamente y estamos con Karina Kaplan en el Zoom. Bueno, no son solo ustedes tres, pero forman un equipo importante en esta investigación que hicieron. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo estás, Mirta? Gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, somos un grupo importante de la Universidad de Buenos Aires, financiada por la UBA y también por el CONICET, que integramos el equipo junto con Claudio y Jorge, que están en el piso, Sandra Vinokur, Iván Orbuch, Pablo García, Ezequiel Zapu, Darío Arébolas, investigadoras en formación que son Lucía Becasis, Ludmila Sukolovich y Priscila Orguilia, y quería nombrar a cada uno y a cada una porque realmente lo que nos propusimos es documentar las vivencias subjetivas, las emociones durante el periodo de la pandemia, sobre todo a fin del año pasado, cuando observábamos que ya las y los estudiantes extrañaban a la escuela, que querían volver a la presencialidad, que tenían miedos, que se sintieron solos. Entonces, bueno, me parece importante porque somos un equipo de investigación que venimos trabajando sobre la dimensión emocional de la vida escolar, pero necesitábamos retratar qué nos pasó y qué les pasó particularmente a las y los adolescentes en este tiempo particular que llamamos de experiencia inédita o de escolarización sin paredes. Bueno, nos vamos a la primer placa porque ahí está algo así como el título de esta investigación, que es una buena síntesis, ahí la estamos viendo, emociones y escolarización en tiempos de pandemia desde la perspectiva estudiantil. Esto quiere decir, a ver si es así, que ustedes pusieron el acento en las voces de los estudiantes. Tal cual. Fue donde pusimos el acento porque nos pareció importante saber, conocer qué es lo que realmente sienten, piensan y bueno, lo han demostrado porque una de las cosas que más les interesó es el tema del contacto con sus docentes. Ajá. Donde ellos valoraron mucho, sobre todo la parte académica. Bien, vamos a llegar a eso, por supuesto, que es uno de los puntos que ustedes tocaron.
¿Por qué te interesó desde tu lugar de psicoanalista este tema de investigación, Jorge? Bueno, me parece que hay varias cuestiones que son importantes para destacar con respecto a la investigación. Primero porque soy un psicoanalista un poquito extranjero insertado en el ámbito de la educación. No solo en ciencias de la educación, sino además en el trabajo desde equipos de orientación escolar. Y desde hace muchos años vengo investigando en distintos SUBACIT y acá en este caso con este equipo magnífico, con la dirección de Karina Kaplan, me pareció que podía aportar algo de una lectura en relación con las adolescencias, que es uno de mis campos de especialidad, y que me parece que justamente en este contexto tan inédito, tan particular, tan novedoso, había mucho para acercarnos y para darles la voz a los adolescentes. Bien. Ahora, Karina, nos vamos a la ficha técnica, que es la próxima placa, y contanos por qué les interesó centrar en adolescentes de sectores vulnerables. Cuando uno habla de emociones se refiere a todas las juventudes y las adolescencias en plural, pero es cierto que hay distintos modos de transitar la adolescencia. En este tiempo de pandemia nosotros reconocimos, y lo ha reconocido toda la ciudadanía, que los más débiles fueron los que peor la pasaron, tanto en términos de vulnerabilidad social como de desigualdad educativa. De hecho, hay lo que se llama una brecha tecnológica, el capital tecnológico, tanto los recursos de computadoras como el acceso a Internet, no está disponible para todos en la sociedad por igual. Claro. Y los más vulnerables, los estudiantes justamente que pertenecen a los sectores populares, son quienes más sufrieron. Esto no quiere decir que el sufrimiento no atravesó a todos los sectores. Seguro. Pero nosotros sabíamos que justamente ellos, los sectores populares, necesitan más de la escuela porque encuentran en ella el refugio desde el punto de vista material, pero también simbólico, que a veces no encuentran en las casas. Porque Bien. La escuela es un lugar distinto del hogar, que quizás es muy precario, y entonces la escuela les habilita un territorio físico, pero también simbólico distinto. Hablábamos entonces que está centrada en sectores vulnerables de la provincia de Buenos Aires y, bueno, como indica la ficha técnica, alumnos de primero a sexto año. Contanos, Jorge, ¿con qué metodología trabajaron? ¿Hicieron encuestas? ¿Cómo fue? Sí, trabajamos con encuestas que apuntaban a determinados ejes que fuimos delimitando dentro del equipo de investigación, con aspectos que eran más cerrados, otros semiabiertos y otros con posibilidad de apertura para abordar, digamos, en toda la dimensión posible qué era lo que estaba ocurriendo con las emociones de los adolescentes y ver, por otro lado, desde esa mirada de los adolescentes, cuál era la vivencia, no solamente en relación con la pandemia, sino el lugar que la escuela ocupaba dentro de su psiquismo, claro, dentro de ese lugar simbólico al que le damos tanta preeminencia y que tenemos tantas ideas publicadas y trabajadas al respecto, pero queríamos verlo directamente desde los adolescentes. Claro, porque seguramente hemos escuchado mucho decir que los adolescentes, mañana es lunes, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor la pandemia encontró en ellos esa falta. ¿Qué te sorprendió, digamos, de las diferentes respuestas que fueron recibiendo? ¿Hubo algo que en especial te sorprendió? Bueno, una de las cosas que más me sorprendió es las ganas de volver, las ganas de volver a la escuela, la valorización de los contenidos, de que el docente explique los contenidos. Lo digo también, bueno, trabajé 35 años como docente de secundario, además de trabajar en la universidad. En este momento estoy ocupando un puesto de director en la provincia de Buenos Aires y lo veo no solamente en estudiantes de secundario, sino también lo veo en estudiantes de terciario. El desgranamiento que hubo, claro, por falta de conectividad y por falta de diferentes medios que no les han permitido construir trayectoria. Sí, el desgranamiento que quiere decir que van abandonando. Van abandonando, lamentablemente, y esto pasa
en terciario y pasa en secundario, lamentablemente. Bien. Sí, claro, en los terciarios. La muestra abarcó, según vemos en la ficha técnica, 2.206 casos. Contanos, Karina, ¿eso es poco, es mucho, es suficiente? No es una muestra representativa estadística, pero sí da suficientes elementos para dar cuenta del significado que tuvo esta experiencia en plural para los jóvenes de la provincia de Buenos Aires, que por otro lado es una provincia que habilitó una política pública de acompañamiento de las trayectorias, lo cual significa que estuvo muy detrás de cada uno y de cada uno de los estudiantes para que no abandonaran la escuela, y a nosotros nos parecía que podíamos contribuir a ese desarrollo de políticas educativas que la investigación tiene como eje esa contribución, a justamente dar cuenta de cuáles son aquellos elementos que al volver a la presencialidad, como está sucediendo ahora, se podían tramitar o elaborar desde la escuela. De hecho, la desigualdad produce sufrimiento social, esta pandemia produjo un dolor social y la escuela es un lugar que ayuda a reparar las heridas sociales. Quiero decir con esto que la escuela entonces es un lugar de esperanza frente a tanta incertidumbre. De hecho, cuando decía Claudio que las y los estudiantes deseaban volver a la escuela, a pesar de que no se habían podido habituar a la conectividad, a la educación virtual o remota, en todas sus formas, incluso cuadernillos y demás, lo cierto es que ellos evocaban en su memoria biográfica, evocaban aquella escuela que les permitía contactarse con los estudiantes, y bueno, cuando uno les pregunta por qué quieren volver, es precisamente por eso, porque un eje central de la escuela es la socialización, es el contacto físico con otros. En la adolescencia, justamente la grupalidad, el compañero, la compañera, el amigo, el grupo, ocupa un lugar central en la constitución del lazo social. Así es. Bueno, efectivamente nosotros hablamos en una oportunidad en el programa de este esfuerzo tan importante que hizo la provincia para recuperar alumnos que se fueron perdiendo en el camino, esto que se llamó ATR, Acompañamiento de las Trayectorias, y la R que era... Revinculación. Revinculación. Bueno, vamos a escuchar ahora a una mamá, a Daniela Telli, que hace referencia a cómo veía a su hijo adolescente. Hola, mi nombre es Daniela, tengo una hija de 14 años y bueno, el año pasado, durante la cuarentena, fue difícil para ella porque, bueno, tenía que permanecer con nosotros en casa todo el tiempo. Le faltaban sus espacios y eso fue bastante impactante para ella. Tenía muchos altibajos en sus emociones. Se adaptó, como nos adaptamos todos, pero bueno, no fue nada fácil. Sentía bronca, frustración, a veces tristeza y cierta sensación de que no se iba a acabar esto nunca. Lo que más extrañaba era el contacto con sus compañeros del colegio, con sus amigos, y al no poderse encontrar con ellos, por más que estaba el contacto virtual, no era lo mismo. No era lo mismo ir a la escuela a través de la pantalla, no era lo mismo encontrarse con sus compañeros a través de la pantalla y no ver a sus amigos o verlos por Zoom o por videollamada. Fue pasando por distintos momentos y la verdad que se le hizo muy difícil porque perdió espacios. Digo, si hay algo que sintió es que perdió espacios y se perdió de cosas, aunque hizo un esfuerzo muy grande
por adaptarse y acomodarse como pudo a esta situación en la que estamos todos. Bueno, ¿cuánto observó esta mamá, no? ¿Qué te pareció, Jorge? Muy interesante, porque creo que es en parte descriptivo de lo que fuimos observando en este trabajo, en esta investigación, ¿no? Creo que una de las cuestiones fuertes que hemos investigado y que tienen que ver con los miedos, aparecía un abanico muy importante desde el miedo a la enfermedad, a la pérdida y a la muerte. Está en la próxima placa que vamos a ver enseguida. Y, perdón, cuando la mamá dice perdió espacios, creo que esto es muy interesante. Los adolescentes seguramente perdieron espacios propios, ¿no? Son espacios propios incluso para quejarse de ellos. El espacio de la escuela fue muy interesante, algo de lo que comentaba Karina y recién comentaba Claudio también. Encontrar a los adolescentes anhelando volver a la escuela, porque aún ese espacio por cierto exogámico, espacio nuevo, espacio propio, se parece mucho, lo voy a decir con una metáfora de la literatura, que cuando Ulises se va a la guerra, deja a su hijo Telémaco con alguien que lo va a sustituir a él. ¿Y con quién lo deja? Lo deja con Mentor. De ahí viene la idea del mentor, como alguien que está en sustitución de algo del padre o algo de lo familiar, para decirlo de algún modo. Nos encontramos cómo los y las adolescentes anhelaban volver a ese espacio de, casi diría como parafraseando la Karina, de curación de heridas sociales, de un lugar en el que se reemplaza algo de lo familiar por un espacio nuevo, exogámico, y por otro lado, donde quedó un enorme hambre de piel, digo yo, ¿no? Hambre de ese contacto de un espacio nuevo que es la escuela para los y las adolescentes. Vamos a ver entonces esta placa que hace referencia a las preocupaciones de los estudiantes en pandemia, y ahí vemos cómo en primer lugar aparece que algún familiar o amigo se contagie. En realidad aparecen todas las pérdidas, ¿no? Perder algún familiar, perder el año escolar, bueno, el miedo de contagiarse, y digamos, estos son como los primeros, ¿no? O que no puedan ser atendidos en los hospitales. Etapa de muchos miedos. ¿Eso es lo que registraron, Claudio? Sí, es una etapa de muchos miedos, y el miedo que tiene que ver con la pérdida familiar también tiene que ver con si bien son jóvenes y el tema del COVID no los ataca de la misma manera, aunque ahora estamos viendo que están cambiando las cosas, lamentablemente, estos miedos de los familiares los trasladan porque son miedos propios también, el miedo a la propia muerte. Y otra de las cuestiones tiene que ver con la pérdida, el miedo a la pérdida del año escolar. Sobre todo lo que estuvimos viendo en estudiantes. Nosotros hicimos la investigación entre primero y sexto año, pero estudiantes de sexto año. Y es lógico también porque están en una transición con una carrera universitaria o superior. Claro. ¿Voy a terminar o no voy a terminar esto? Exacto. Tal cual. Bueno, vamos a seguir entonces en los próximos 2 bloques conociendo los resultados de esta investigación, pero también vamos a poder pensar qué hacemos con toda esta información. Ya volvemos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que... Seguimos entonces con esta investigación y me gustaría, Karina, que nos digas, hay muchas investigaciones, y no solo en educación seguramente, que se llaman investigación-acción. Este es el caso, es una investigación que, digamos, apunta a mejorar, a producir cambios, a comprender más una realidad. Sí, nuestro equipo de investigación tiene la concepción que hacemos ciencia para transferir conocimiento y para que sea útil
para transformar, comprender primero y luego transformar e intervenir sobre los procesos sociales. Una de las cuestiones interesantes es pensar la dimensión socioafectiva que necesita ser tratada durante todo este periodo de regreso a la escuela. Nosotros estamos trabajando junto con los maestros, las maestras, los docentes, los directivos y en políticas públicas para intentar justamente en este periodo de regreso a la escuela ayudar a las niñas, a los niños, a los jóvenes en nuestro caso, a tramitar ese sufrimiento social, a poder expresar lo que sienten, porque una de las cuestiones que hemos visto que las emociones son construcciones culturales y que la socialización de lo que siento se convierte en lo que yo siento, nosotros sentimos y por lo tanto podemos elaborarlo y repararlo simbólicamente en forma colectiva, y ahí la escuela ocupa un lugar central. Claro, quizás en la situación que estamos, que no se sabe si se va a poder dar la continuidad de la escuela o habrá interrupciones, muchos docentes deben sentir como un apuro por cumplir con el currículum. Y ahí se podría llegar a desdibujar ese espacio que se necesita para que expresen cómo vivieron esa etapa. Claro, ¿Qué pensás? Una de las cosas importantes que se está trabajando en la provincia de Buenos Aires es el currículum adaptado. Ajá. Que es difícil de trabajar porque lo que se pretende es que se trabaje por campos. Y los docentes no están acostumbrados a trabajar por campos, sino cuando le preguntás por el currículum adaptado, te hacen una secuenciación de contenidos propia y termina siendo todo lo mismo. Claro. Tampoco están acostumbrados a trabajar interdisciplinariamente y la pandemia un poco exigió una especie de acuerdo interdisciplinar. Vamos a conocer esta placa que viene ahora, que es importante, que es la de sentimientos en el periodo de aislamiento, y aparece el aburrimiento, ¿sí? En primerísimo lugar. ¿Qué pensás, Jorge? ¿Eso es preocupante o del aburrimiento puede surgir algo inesperado hasta para ellos mismos? Bueno, esa es la mirada más esperanzadora que tenemos, y creo que esa es la apuesta de la escuela y la apuesta, creo, de la docencia en general con respecto a algo que se notó en su falta. Yo creo que hay una dimensión que se revela claramente en la investigación, que tiene que ver, por un lado, con estos tres primeros puestos que ocupan el aburrimiento, la ansiedad, la dificultad para la concentración, como elementos que están directamente ligados con lo que consiste para los adolescentes la experiencia escolar, porque creo que hay algo que ha cambiado en este momento, que dejó de ser, o al menos durante 2020, digamos, en relación al día escolar o la jornada escolar, para transformarse en esa experiencia escolar por las vías que pudieron darse. Bien, en cuarto lugar aparece la falta de deseo. Contanos qué significa. Bueno, está íntimamente vinculado con lo anterior. El aburrimiento aparece como una idea de abulia que está particularmente relacionado con esto, que está muy cerquita de los descriptores de depresión, para decirlo en términos generales y sin detenernos específicamente como cuadro, pero sí como algo que, por un lado, muestra de modo preocupante algo de la desconexión que significó para nuestros jóvenes, para nuestras jóvenes, no estar en el ámbito escolar como un espacio de conexión y con un lugar de sostenimiento. Creo que esto se fue, por supuesto, logrando a través de distintos medios y con enormes esfuerzos de los y las docentes que encarnan a la escuela, pero aún así queda muy en evidencia, digamos, en esta falta de deseo, la necesidad de sostén de esto que implica también un proyecto de vida dentro de las adolescencias. Bueno, supongo que, claro, la presencialidad puede ayudar a recuperarlo, tanto en la relación con los pares como cuando los docentes ofrecen un proyecto, ¿no?
una actividad atrapante, un colectivo funcionando. Me imagino que tienen muchos recursos en este sentido. Por eso creemos y sostenemos con Karina y con el equipo de investigación que la escuela como lugar de sostenimiento para las clases populares, para los jóvenes en mayor estado de vulnerabilidad, es un lugar de enorme sostén, y de sostén que implica, yo diría, dos dimensiones básicas muy importantes que articulan lo social, pero por otro lado la constitución subjetiva, algo de eso subjetivo que se cristaliza en las adolescencias. No es ajeno a la presencia de los docentes y su intervención, claro, y a la escuela como un lugar de proyección y de potencialidad, un lugar potente. Bien, vamos a escuchar a Matías Strin, que es el papá de Bautista. Los vamos a escuchar a ambos. Hola, yo soy Matías, papá de Bautista. Bauti está en segundo año del secundario en Ciudad de Buenos Aires y la pandemia empezó a los 5 días que comenzó primer año en un colegio nuevo. Así que el lado positivo fue que llegó a conocer el aula y a sus compañeros y a sus profesores unos días, y después todos tuvimos que adaptarnos al sistema virtual. Este año está yendo semana por medio. ¿Cómo lo afectó emocionalmente? La verdad es que al principio parecía más una diversión el hecho de no ir al colegio y no madrugar tanto. Después pasó a un periodo de incertidumbre que sigue hasta hoy, porque la pregunta es cuánto tiempo más se va a mantener el sistema presencial, y ya hubo algunos casos de aislamiento de la burbuja, entonces la incertidumbre sobre la continuidad y las preguntas de él son si el año que viene va a ser así, si va a egresar así. Eso está muy presente, la incertidumbre con algunos momentos de angustia, por eso está muy presente. Y cada tanto sentimientos de enojo y de bronca por no poder conectarse con sus compañeros como estaba acostumbrado, de no poder invitarlos a casa o él ir a las casas de ellos, y también bronca con el sistema, con los protocolos. Lo cansa mucho, entonces hay veces que prefiere salir menos para no estar con el barbijo, el alcohol y todas estas cosas. Así que bueno, esas son un poco las cosas que están pasando por acá. Bueno, saludos. ¿Qué sentimientos tuviste cuando empezó la pandemia? Muy mal, me sentí como asustado. Era muy extraño vivir y no es normal. Siempre vivíamos un mundo feliz. No me gusta nada para esto, y la pandemia es horrible. Le pregunté a mis compañeros y sintieron los peores días de sus vidas con la pandemia. Estás muy enojado con eso. Y decime una cosa, ¿te empezaste a acostumbrar un poco? ¿Tienes algo positivo hacer las clases desde casa? No, nada. Nada positivo. Nada. Es normal para los chicos de preguntarle a sus padres cuándo va a terminar la pandemia, si va a seguir, porque en algún momento esto se va a acabar, ¿no? Sí. No es que nunca se acabará. Yo quiero que se acabe, estoy harto. Bueno, pero ¿pudiste hacer las clases? ¿Pudiste aprender cosas? Sí, pero un poco aburrido, sentado en una mesa. Además, no pude, Alberto no lo permitía, no permitía nada de esto. Ahora ve que los chicos se aburren en sus casas y es momento de brillar, es momento de que este año sea más diferente que anterior. Bueno, pero este año ya está yendo a clases. Sí. ¿Qué tal fue el reencuentro con tus compañeros? Fue re bueno. Bueno, sí, como dice Bautista, no es normal
pero fue re bueno. Y también seguramente los adolescentes piensan ahora en este regreso a la presencialidad, que recuperaron y qué pasará, ¿lo voy a perder nuevamente? A ver, sentimientos, emociones que ustedes registraron en esta investigación en sectores vulnerables, y hay semejanzas, seguramente diferencias, con chicos de otros sectores sociales. Bueno, nosotros vimos a nivel sentimientos que, por ejemplo, se despertó sentimientos de cooperación respecto a la vulnerabilidad. Porque tenemos que tener en cuenta que no es una cuestión solamente académica. Nosotros en el instituto tuvimos que hacer 4 colectas porque había gente que no tenía para lo mínimo indispensable para poder comer y para poder sobrevivir. Y esos sentimientos colectivos me parece que vinieron, y por suerte, porque vimos que el centro de estudiantes se movilizó y que realmente pudo ayudar a todas esas familias, más allá de que están los bolsones, que estuvieron en esos bolsones, a esas familias que les faltaban lo mínimo para poder vivir. Claro. Otros sentimientos que se despertaron, yo quiero contar una anécdota. Me tuve que hacer cargo el año pasado de las prácticas docentes, porque también las prácticas es un tema. No hubo lugar para hacerlas, claro, pero no había escuela. No había escuela, pero hubo escuela simbólica para hacer las prácticas. Y yo les hice hacer unos videos, y me muestra uno de los estudiantes de física de 4º año, me muestra una madre en un lugar muy vulnerable explicando el proceso de ósmosis con fideos y con agua. O sea, una madre haciéndose cargo. Sí, creo que situaciones de estas hubo muchísimas, así como aquellos padres que no pudieron y valorizaron más que nunca el profesionalismo necesario de los docentes, ¿no? Y hablando de los docentes, nos vamos a esa placa, acompañamiento docente. La pregunta era, ¿te sentiste acompañado por los docentes y o preceptores? Bueno, es interesante que no podemos decir que la mayoría, pero muchos, un 26%, respondió que con todos. Y esto tiene que ver con lo que sabemos, el esfuerzo enorme que sabemos que tuvieron que hacer los docentes en medio de dificultades y teniendo que reinventarse de un día para otro. ¿Cómo evaluás vos esto, Karina, lo que reflejaron en relación al acompañamiento docente? Nuestro equipo en general apoya mucho el trabajo de los maestros, pero particularmente en este tiempo de pandemia me siento orgullosa de ser argentina, de tener estas profesoras, estas maestras argentinas, porque yo creo que lo que hace el docente está sufriendo, pero sin embargo antepone a su sufrimiento la reciprocidad para con el estudiante, intentar ayudarlo, acompasarlo en ese sufrimiento, en ese proceso tan traumático que implica esta pandemia. Escuchaba atentamente a este joven estudiante que decía, por ejemplo, que en su primer año, segundo año, los primeros años de la escuela, que implica todo un proceso de socialización, una ritualidad de pasaje. Pensemos que hay algunos que entraron a primer año, nosotros leíamos las respuestas de los que entraron a primer año y nos conmovía, porque claro, no tuvieron ese rito de pasaje necesario para todo adolescente de la escuela primaria a la escuela secundaria, y se encontraron de repente con, no nos olvidemos que la secundaria no llegó ni siquiera un día a estar presencial, entonces no reconocían la mirada, el rostro de sus maestros, de sus profesores. Entonces, toda esa ritualidad que tiene que ver también con los de último año, que es, digamos, dar la despedida, porque son justamente rituales de pasaje hacia la vida adulta, hacia la vida laboral o hacia la continuidad de estudios. Por eso ese sentimiento de pérdida está tan presente. Pero yo creo que lo que sí permaneció es la convicción y la certeza de que la escuela está.
y que siempre va a haber algún docente, algún preceptor, alguien de la comunidad educativa que los pueda sostener, no solo en los aspectos académicos, sino también, como decía Claudio, decía Jorge, en la materialidad del mundo, porque si hay algo que dejó visible con todas las luces esta pandemia es la profunda desigualdad y la brecha social y el sufrimiento que se cierne sobre estos jóvenes. Así es. Bueno, lo que se observó es claramente entonces una revalorización de la escuela por parte de los estudiantes y sabemos también que por parte de las familias. Nos vamos al próximo bloque y seguimos con esto. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella. Les recuerdo una vez más, porque vale la pena, Francesco Tonucci, pedagogo italiano, dará una ponencia y luego un conversatorio a distancia desde Roma, abierto y gratuito, a través de Docentes, la plataforma de capacitación y actualización para América Latina. Agenden entonces y no se olviden que vale la pena participar. Ahí está la información. Docentes, la plataforma de capacitación y actualización virtual con certificación universitaria para toda América Latina, te invita a este evento de enorme trascendencia. Participa del conversatorio con Francesco Tonucci, que desde Italia nos referirá acerca de qué han aprendido los niños y qué ha aprendido la escuela durante la pandemia. Agenda, sábado 24 de abril, 11 horas. Reserva tu lugar y mándanos tus preguntas entrando a www.12ntes.com.ar. No te lo pierdas, es libre y gratuito. Docentes, para el día a día en la escuela. Seguimos entonces y te quiero preguntar algo, Claudio. ¿Por qué te parece que es bueno, por qué te parece que es importante que los profesores o futuros profesores, sos director de un instituto de formación docente, tomen en cuenta estos aspectos, o sea, abran espacios para que los adolescentes expresen todo lo que sintieron? Creo que es muy importante el tema de la empatía. Considero, bueno, ahí tengo que ir para el lado de mi formación que tiene que ver con la neurociencia, bien aplicada. La motivación, ¿no? Y la motivación es una puerta que se abre para el aprendizaje, muy importante. Pero uno tiene que, como docente, brindar las bases para que esa puerta se abra. Una de las cosas que salió en nuestra investigación es el tema del reclamo, porque el docente, además de dar contenidos, esté con ellos, les pregunte cómo están. Yo también como docente, el año pasado tuve que reinventarme, no sabía bien lo que era el Zoom, y todas mis clases empezaban, posicionémonos en marzo, abril del 2020, que es muy distinto en muchos aspectos a este. Claro. Los Zoom o los videollamados empezaban, a ver cómo están, cómo se sienten. Y lamentablemente, en muchos casos, tenía gente con COVID y gente que había perdido a los padres. O sea, no perdamos de vista todos estos miedos que aparecen acá, pero que además de ser miedos simbólicos, son miedos concretos porque han pasado muchas cosas a nivel familias, ¿no? Que se han perdido y trabajo. Sí, también hubo familias que se fueron a vivir con los abuelos. Totalmente. Y entonces, bueno, la cuestión es que el docente que escucha, por eso también salió en la investigación que uno de los medios más importantes fue el teléfono, porque la mayoría, o sea, si bien no todos tienen computadora, teléfono celular hay un alto porcentaje que tienen, y con un llamado de WhatsApp, con un video, muchos docentes han grabado videos, y el alumno, al ver el video, era una forma también de estar con su docente. Claro. No es lo mismo, obviamente. Claro. Pero claro, es un poco también lo que decía antes Karina, era una forma de mostrar que la escuela estaba, que los docentes estaban, que no había abandono en este sentido. Y Jorge, ¿qué pensás que puede hacer
y qué sería bueno que haga la escuela en esta etapa con estos aspectos? Bueno, a mí me parece que todo lo que estamos ofreciendo, digamos, para la escuela, para los docentes, para la educación, en principio es rescatar la potencialidad que tiene la escuela, no solo con respecto a los aspectos académicos. Y por eso quiero tomar especialmente respecto de lo que investigó nuestro equipo en relación con las emociones, con los afectos, porque me pareció muy interesante que los mismos adolescentes, las adolescentes, iban describiendo no solamente el apoyo que tenía que ver con una transmisión de contenidos, con aprendizajes, sino que también se refirieron específicamente a cuestiones personales que tenían que ver con un sostenimiento emocional. Sí. A mí me pareció muy interesante también cómo en el bloque anterior este muchachito Bautista iba describiendo las etapas por las que los y las adolescentes fueron atravesando, y el papá también refiriéndose a un momento inicial, casi diría maníaco, de euforia. Claro, primero, qué divertido, no tengo clase. Qué divertido. Y después eso me pesa, me falta. Y cómo se percibe luego esa endeblez humana, esa indefensión, que no es solamente de nuestros jóvenes. Bien, nos vamos a conocer ahora qué es lo que extrañaban de la escuela presencial en esta placa, y aparece en primer lugar, bueno, pasar tiempo con compañeros. Es interesante cuando dicen extraño todo de la escuela, o sea, no hay nada que sobre cuando está faltando la escuela. Qué importante, porque son muchos, ¿no? Es un porcentaje alto, el 30%. Estar en el aula, y eso me recuerda un poco a lo que decía esa mamá, perdieron espacios. ¿Qué es, Karina, el espacio aula? Lo que pasa es que el espacio aula es un espacio en donde uno se reconoce junto a otros, se hace joven en su experiencia, en su condición estudiantil. Todo esto sucede en la escuela y a veces es un poco imperceptible, como decía Jorge, se priorizan, se valorizan los contenidos académicos, que por supuesto son centrales en la cuestión escolar, pero lo cierto es que se puede aprender si uno tiene confianza en sí mismo, si construye estima social, si el otro, en este caso el docente, la docente, me reconoce, me valora, me nombra, sabe acerca de mí, sabe acerca de mi historia, le interesa lo que me sucede. En la escuela se fabrican subjetividades, quiero decir con esto, y se aprende a vincularse con otros teniendo una relación de proximidad, porque si hay algo que hemos aprendido en este tiempo, que puede haber distancia física, pero no necesariamente distancia afectiva, que se puede establecer puentes afectivos. Por eso quédense tranquilos los maestros, las maestras, los profesores, que la única certeza que van a tener los estudiantes, si es que tenemos que volver a la virtualidad y no podemos seguir con las clases presenciales, porque eso puede suceder, no podemos prometerles nada, lo que sí podemos prometerles que vamos a estar aquí, que vamos a estar allí, sea con paredes o sin paredes, con edificios y sin edificios. Nosotros construimos un puente afectivo que es el que nos permite reconocernos en nuestra condición humana, en nuestra condición de seres que estamos aprendiendo el mundo. Vamos a escuchar ahora a Silvana Das, una mamá. Bueno, el año pasado fue un año muy difícil para todos, especialmente, bueno, para nosotros como familia. Soy mamá de un adolescente de 17 años, este año cursa su último año en la escuela, y el año pasado, al haberse interrumpido las clases, la verdad que fue un antes y un después de lo que estábamos acostumbrados. No tuvo ningún inconveniente a nivel pedagógico en la escuela que pertenece en el barrio de Belgrano. La verdad es que salieron con una propuesta muy interesante. Y bueno, mi hija teniendo una buena conectividad, posteando actividades en una plataforma, también con bastantes clases Zoom, eso no fue ningún inconveniente. Lo que sí notamos una huella y una dificultad muy importante fue en la parte social, porque
no se podían ver con sus amigos, estar encerrados, en la monotonía, en todos los días lo mismo, no poder compartir el día a día de verse en el colegio, toda esa expectativa de, bueno, cuarto año es uno de los años también más lindos para ya prepararse para el viaje para quinto, todo eso muy ausente. Y además ella pertenece a un equipo deportivo y bueno, falta de preparación física en todo el año. Lo que me preocupa es que esto haya dejado una huella, marcas en la parte emocional de todos los chicos y chicas, y que volvamos a foja cero y que los chicos no puedan seguir concurriendo a la escuela por esta pandemia. Bueno, y esperemos que esta nueva normalidad no dure mucho y poder volver a la escuela que teníamos antes. Muchas gracias. ¿Esto puede dejar huellas, marcas, como decía la mamá, Jorge, y esto es inquietante? Es muy inquietante, es muy inquietante. Lamentablemente no podemos preverlo de modo masivo o de un modo universal. Creo que acá hay algo muy importante para señalar que tiene que ver con el modo en que cada sujeto, con aquello que dispone, incluso con ese lazo con el otro, ese lazo social, con esos recursos que posee subjetivamente y en su constitución, va a cada uno a tener una respuesta posible, digamos. Va a tener en cada uno un modo distinto de atravesamiento. Pero, como dice aquella vieja sentencia española, nadie sale seco del agua. Quiero decir, en ese sentido creo que hay algo que nos atraviesa a todos y que nos conecta con la condición humana de vulnerabilidad. Y retomando una pregunta que hiciste 1 o 2 bloques atrás, creo que este punto justamente no solo atraviesa a las adolescencias, sino los distintos estratos y sectores sociales en esta confrontación con la indefensión humana ante un virus y una pandemia que repentinamente pone a toda la humanidad en jaque. Claro. Ahora, Claudio, vos seguramente seguiste a través de la virtualidad con tus alumnos del Instituto de Formación Docente. Y en esta etapa, tanto los adolescentes como los futuros docentes, ¿no habrán también descubierto sus fortalezas? Totalmente. Resiliencia pura, porque realmente muchos docentes que no utilizaban el campus o distintas formas tecnológicas comenzaron a hacerlo, y también para muchos estudiantes que, mira, te cuento una anécdota. Hemos tenido clases donde teníamos estudiantes con el barbijo trabajando en un hospital y estaban escuchando la clase en un hospital. Claro. Si eso no es resiliencia. Claro. Bueno, hubo resiliencia, pero también hubo miedos. Nos vamos a la placa que nos muestra qué les daba miedo de volver a la escuela presencial, porque hasta ahora hablamos del que extrañaban, del deseo de recuperarla, pero también parece que daba miedo. Entonces dicen no saber cómo van a tomar las pruebas finales para aprobar el año. Esa era una de las preocupaciones fundamentales, o no recordar los contenidos de las materias. Claro, la nueva presencialidad, ¿en qué situación los dejaba expuestos? Porque también hubo algunos que hicieron los trabajos, que leyeron, que estudiaron, otros no tanto. Y volver es dejar eso al descubierto. ¿Cómo fue esto de los miedos, Karina? Contanos qué te mostró a vos estas respuestas. A mí me parece muy tierno el discurso y el relato de las y los estudiantes, de los padres también que estuvieron en este programa, y del estudiante, de Bautista,
porque lo que da cuenta es que el miedo es parte de la condición humana, es un sentimiento que tenemos todos, que es constitutivo de esa condición, quiere decir que todos tenemos miedo a algo, pero aquí apareció el miedo a la muerte, que nosotros en nuestra investigación venimos trabajando profundamente en dos sentidos, estas formas, digamos, de vinculación con la muerte a través de conductas de autolesión, autodestructivas, y también el miedo a la muerte de un par generacional, los suicidios, porque una de las cosas que relevamos en nuestra investigación, ¿qué les pasó a las y los estudiantes con estas temáticas? Aquellos que se generan marcas o cortes en la piel. En la escuela, los preceptores, las preceptoras, los equipos de orientación, hay una batería pedagógica que observa a los estudiantes, que los está siguiendo y entonces puede ayudarlos a tramitar esas formas de sufrimiento, en este caso sobre el propio cuerpo, que se muestra como marca en el cuerpo. Bien. Pero ¿qué pasa? Nos tenemos que ir, se nos termina el programa, Karina, y bueno, ojalá los docentes puedan tomar en cuenta estas investigaciones y darles un espacio también en la escuela. Gracias a los tres, a ustedes, hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.